Buenos días con todos. Vamos a proceder a elaborar el ejercicio número 58 de álgebra lineal. Dice, en el espacio R2, que sería el espacio de todo el espacio de R2 sería el espacio al cual pertenecen todos los elementos que tienen todos los subconjuntos que tienen dos elementos, como en este ejemplo A y B, puede ser x1, x2, y que cada elemento pertenezcan a los reales. Listo. Se definen las operaciones. La suma, donde vemos que el conjunto de salida pertenece a R2 y el conjunto de entrada es también R2. Por lo tanto, sabemos que al hacer la operación definida, que ya vamos a ver cuál nos da, tenemos que obtener este tipo de resultado. De igual manera, esto tenemos que obtener un conjunto con dos componentes. Listo. Ahora veamos cuál es nuestra operación. Nos dice que en la suma, el primer elemento del primer conjunto a sumar es el que se queda intacto como primer componente. De ahí, con el segundo componente del primer conjunto y el segundo componente del segundo conjunto, formamos el segundo componente de nuestro resultado final perteneciente a los reales al cuadrado. Entonces, tenemos que saber que siempre debe leerse de esta manera: primer componente, segundo componente, más segundo componente del segundo conjunto. No podemos guiarnos por las letras, pues podemos llegar a confundirnos. Listo. También nos define el producto. Esto quiere decir que cogemos un elemento del conjunto de salida, que es A, hacer el producto con un elemento del conjunto R2, que en este caso puede ser este, nos tiene que dar igual a un elemento del espacio R2. O sea que este tendrá dos componentes, sea cual sea la definición. Pongámosle, para que no nos confundamos, que este sería Y1 y este sería Y2. Pues deben pertenecer a R2, pero este es un elemento totalmente diferente y este elemento está definido. O sea, cada componente de este nuestro nuevo conjunto va a estar definido. ¿Y cómo lo definen aquí? Pues bueno, nos dicen que un alfa, el producto de un alfa por un elemento nuestro R2 nos da igual al primer elemento del conjunto de R2 por el escalar que pertenece a los reales, por eso no es escalar. Definido esto, nos pide A es 0,0 el neutrativo de esta operación. Tenemos la operación ya definida, que es x1, x2 más y1, y2, y nos tiene que dar de esta manera nuestro resultado, sea x1 y x2 perteneciente a x y x que pertenece a R2, que va a ser nuestro conjunto a encontrar, el cual pertenecerá o se definirá como nuestro neutro aditivo y debe pertenecer al conjunto de salida, que son los R2, y alfa, que pertenece a los reales. Encontramos el neutro de esta operación. Encontramos el neutro aditivo de esta operación, donde ¿qué buscamos demostrar o cómo deberíamos buscar nuestro neutro aditivo? X y sometidos a la suma definida.
que fue la de acá arriba, debe ser igual a E más X. Y esto debería ser igual a X, porque como sabemos, 0 es el neutro de la suma entre reales. 1 más 0, 1. Tiene que darnos el mismo, en este caso X sería nuestro 1, nuestro mismo conjunto. E debe ser aquel neutro que sumado cualquier número de este espacio R2 nos dé el mismo conjunto. Entonces, lo planteamos. X1, X2 más E1 más E2 es igual a X1, como nos dice la definición, el primer componente, después el segundo componente, más el segundo componente de nuestro supuesto neutro. Y este debe ser igual a nuestro conjunto inicial, que en este caso es X1 y X2. Se forma una tripleta, bueno, en este caso tenemos solo dos, pero nos dice que X1 debería ser igual a X1. El primer componente debe ser igual al primer componente, que en este caso nos dan lo mismo. Luego X2 más E2 debe ser igual a X2. Para que X2 más E2 sea igual a X2, obviamente E2 debería ser 0. Y también podemos concluir que E1 puede pertenecer, pertenece a los reales y podría ser cualquier número, pues no hay dentro de la operación definida que nos dan arriba nada que vaya a cambiar el resultado del primero. Como sabemos, esta propiedad que acabamos de probar tiene dos lados, donde me dice que X más E es igual a E más X, pero como ustedes se dan cuenta, aquí solo estoy probando E más X más E. Vamos a darle la vuelta y a comprobar desde el otro lado que E más X es igual a X más E, y esto es igual al conjunto. Aquí vemos que nos sale otra tripleta, en donde E1 es igual a E1, E2 más X2 es igual a X2, donde E2 también va a ser 0 y E1 puede ser cualquier elemento que pertenezca a los reales. ¿Qué notamos aquí? Tanto en la primera como en la segunda tenemos el resultado donde E2 debe ser igual a 0 y E1 pertenece a los reales, pues no hay condición alguna para que la suma esté fuera de lo que buscamos, fuera de R2. O sea, los elementos pertenecerán a R y deben ser así, entonces E1 va a formar parte de los reales. Por tanto, el neutro aditivo en este caso es igual a E1, 0, donde E1 es perteneciente al conjunto de los reales. ¿Qué me preguntaba? ¿Es 0,0 el neutro aditivo de esta operación? Puede ser el neutro aditivo, pero no está especificado como que E1 sea 0. E1 puede ser cualquier elemento de los reales. Y aquí concluimos. El neutro aditivo de esta operación sí puede ser 0, 0, pues la única condición es que el segundo componente sea 0 y su primero pertenezca al conjunto de los números reales, donde se encuentra incluido el 0. B. Nos pide que verifiquemos esta propiedad, donde el producto de un escalar por la suma de dos conjuntos que pertenecen a R2 sea igual a, como podemos ver aquí, la aditiva del escalar, del producto del escalar respecto al conjunto, respecto a la suma.
Aquí vemos un escalar por el conjunto, un escalar por el conjunto y en medio tenemos la suma, la definición de la suma. Para cada x1 y x2, y1 y y2 que pertenezcan a R2 y para cada alfa que pertenezca a los reales. Entonces, sea x, que pusimos x1, x2, y1, y2 que pertenezca a R2 y alfa que pertenezca a R, con las respectivas operaciones. Recuerden la suma, nuestra querida suma, que ya la trabajamos antes, y nuestro producto. Este es nuevo. Tenemos que notar que el producto definido aquí es alfa por el primer elemento y el segundo componente se mantiene, ¿no? Vamos, donde tenemos que... Vamos a desarrollar la fórmula. En realidad, esto es lo que nos piden que desarrollemos y encontremos de alguna manera que esto es posible llegar, que a esto podemos llegar. Entonces, resolvemos lo que está entre paréntesis. Sabemos la definición de suma. El primero se mantiene del primer conjunto, segundo componente conformado por la suma de los reales de x2 y de y2. Listo, tenemos definida. Luego, vamos a ir por la definición de producto. La definición de producto aquí es la primera componente, aquí vemos, la primera componente es la que se multiplica con el escalar. Una multiplicación de escalares, aquí está. La segunda componente queda intacta. Dentro de la suma tenemos propiedades. Una de las propiedades es la conmutativa, la que comenté arriba, que fue la razón por la cual tuvimos que analizar tanto por un lado como por el otro. Uno. Y aquí tenemos dos que analizamos. Aquí de igual manera, pero previo vamos a analizar la propiedad conmutativa en estas operaciones ya definidas. Lo que vamos a probar es que tanto x1 más x1, x2 más y1, y2 son iguales a y1, y2 más x1 más x2. Debe darme lo mismo. Listo, lo desarrollamos. Y aquí notemos que tenemos que repetir cuál es la suma definida para no olvidarnos. Tenemos que esto, vamos a resaltarlo, esto de aquí lo vamos a desarrollar aquí. Entonces, por la definición nos queda x1 y2 más y2. Propiedad de la suma de los reales. Por la propiedad de la suma de los reales sabemos que podemos conmutar y2 más x2. Y para poder llegar a esta conclusión de aquí, que fue el análisis de la suma de y1, y2 más x1, x2, que es dado la vuelta, si se dan cuenta, nos damos cuenta que la diferencia para poder llegar a esto es que x1 debería valer igual que y1 para que se cumpla. Entonces, si es que suponemos que esto se cumple, llegamos a lo que estábamos buscando. Y por definición de suma, logramos encontrar lo solicitado. Por tanto, la conmutativa de la suma para las operaciones definidas es posible si y solo si x1 es igual a y1. Listo, tenemos esa condición en la conmutatividad de la suma de estas operaciones definidas. Entonces, desarrollemos lo que estábamos haciendo. Nos quedamos en la suma definida, aquí entre paréntesis. Vamos a la multiplicación, ya tenemos la multiplicación definida. El primer elemento es el único que se multiplica por el escalar. Voy a asociar de esta manera: x1, x2 más alfa x1, y2. Estamos simplemente asociando este elemento con los elementos del segundo componente. Una vez que asociamos esto, nos damos cuenta en el primer elemento asociado, al extraer alfa, esto es prácticamente la definición
del producto que nos dio antes. Pero en el segundo caso, vemos un x1 con un y2. Si jugamos un poco con lo que descubrimos al analizar la propiedad conmutativa de la suma y la utilizamos y1 es igual a y2, reemplazamos x1 con y1 y aquí nos damos cuenta que se puede llegar a la forma de la multiplicación de un escalar con respecto a este conjunto y1 y2. Listo, una vez verificado que cumple con nuestra proposición inicial, alfa producto de x1 x2 más alfa producto de y1 más y2, concluimos. Queda verificada la propiedad solicitada si solo si